Antiguo Testamento y Nuevo Testamento han sido empleados para diferenciar las escrituras hebreas de las cristianas. La colección formal de escritos cristianos, hecha en la segunda mitad del siglo II, fue denominada Nuevo Testamento. Esta colección fue puesta junto a los libros canónicos hebreos como igualmente inspirada y con la misma autoridad. Las escrituras hebreas fueron entonces denominadas Antiguo Testamento. Tertuliano, uno de los padres latinos, dice 200, no sé qué significa la C, empleó por primera vez el término Novum Testamentum, que luego se generalizó cristalizándose el concepto de una Biblia cristiana. Aplicados a las escrituras, los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento significan estrictamente Antiguo y Nuevo Pactos. El pacto hebreo, Berin, y griego Diakseket, es una continuación de la designación veterotestamentaria de la ley mosaica. El libro del pacto, Segunda de Reyes 3:23-2. Pablo lo emplea en este sentido al hablar de él, el antiguo pacto. Segunda de Corintios 3:14. Andrea, quédese ahí mismo. Quédese ahí mismo. ¿Desde cuándo comienza a llamarse Antiguo y Nuevo Testamento? Desde los fines del siglo. ¿Sí? Sí, lo dije al principio, desde los fines del siglo II. Bien, siglo III. Inmediatamente es, por ejemplo, el año 100 se entra al siglo II. El año 200 inicia ya el siglo III. Porque un siglo son 100 años. Inmediatamente pasa del 100. Entre el 100 ya estamos hablando del siglo III. Por ejemplo, el 200 en este caso. O sea, miren lo interesante que es. En el siglo III, después de Cristo, es que un hereje montanista, porque él era cristiano, pero después fue denominado hereje por algunas cosas que hizo. Este aporte lo de un hereje y hoy le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento y no sabemos absolutamente casi, mucho quizás, que un hereje montanista fue que comenzó a utilizar esta palabra y después de ahí se le comenzó, o se le continuó diciendo así. Pero el propulsor fue él, hay otros, pero el propulsor fue él. ¿Qué les parece? Entonces yo quiero saber qué ustedes piensan en cuanto a eso. William, adelante. Bueno, yo pienso que eso es parte de las cosas que Dios suele hacer, porque así mismo como fue alguien que luego fue llamado hereje, así mismo los que escribieron parte del Nuevo Testamento eran pescadores, incluso uno de los que Jesús llamó era se me olvidó el nombre, Mateo, era como cobrador de impuestos o algo así. En aquel tiempo será considerado algo negativo, pero bueno, algo que expresa también el carácter de Dios. A Dios muchas veces no le interesa de dónde uno viene, sino lo que Él puede hacer a través de nosotros. Excelente, William. En este sentido, no discrepamos en ninguna parte de que Dios no puede hacerlo, no. Esta parte es que a mí me llama la atención, por ejemplo, de que mi Biblia, o sea, el libro que yo tengo que se le llama Biblia, dice Nuevo y Antiguo Testamento, y pasamos por alto quién y cómo y por qué comenzó a llamarle así, y cuál es la historia que está detrás de eso, porque eso no importa. A mí lo que me interesa es el contenido, en realidad. O sea, eso no hay ningún problema. Pero imagínense que se nos acerca una persona y nos haga esta pregunta y diga, no, pero ese señor hizo esto, 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 y usted no sepa, por ejemplo, que él lo hizo, o sea, él le puso este nombre antes de sus errores que cometió.
Y cuando hablamos de Jerónimo, que se le llamó Biblioteca Divina, la Iglesia Católica estaba en su apogeo, porque Jerónimo era un buen católico. Y todos los que estamos aquí somos protestantes. ¿Y cómo le decimos a la Biblia? Que es una biblioteca divina. La historia es la historia. Y su maestro, que está aquí, está a favor de lo que dice la historia, porque pasó de esa manera, y a favor del texto. Yo estoy a favor del texto. Mi inclinación es al texto sagrado, a la palabra de Dios. Ningún compromiso con ningún pensamiento que no sea y vaya de acorde al texto. Y si la historia lo establece, entonces yo no puedo o no debería decir absolutamente nada que vaya en contra de la historia, porque hay una premisa que reza de la siguiente manera: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Recuerde que usted puede levantar su mano y hacer alguna pregunta y se le va a explicar con lujos y detalles, o sea que no hay ningún problema. Si no hay ni preguntas hasta el momento, vamos avanzando. Ya hablamos sobre la Biblia, por qué se le llama Biblia, cuándo se le comienza a llamar así, y Nuevo y Antiguo Testamento. Esta presentación, por supuesto, se le va a enviar cuando termine este módulo. David Natera, léame esta plantilla, por favor. ¿Sabías que la Biblia no fue escrita en español, ni en papel, ni con tinta como la conocemos hoy? Fue un proceso que duró desde la Edad de Bronce, 1400 a.C., hasta 100 años después de Cristo, aproximadamente. Más de 1600 años en escribirse. Se tardó más de 297 años para tener el listado de los libros que usamos hoy en día. ¿Qué tú me puedes decir de eso, David? Bueno, que nosotros como, por así decirlo, cristianos y dominicanos debemos saber que la Biblia tardó 1600 años en escribirse, por lo tanto es un conjunto de historias y durante todo este transcurso muchas diferentes culturas, por así decirlo, influyeron sobre ella y que no fue escrita en español, ¿sabes? Y hay muchas cosas que al no tener el texto original, por así decirlo, en el mismo idioma, pues no sean igual que como la tenemos hoy en día. Excelente. Llévate todo, todo lo que tú quieras. ¿Qué otra persona me puede opinar acerca de esta plantilla, por favor? ¿Alguien que quiera opinar algo sobre esta plantilla para luego explicarla? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su perspectiva? Arismendi. Espérate, que no veo. No se me pongan tímidos. Si usted no entiende algo, pregunte. No hay problema. Levante su mano para que pregunte. Entonces, la Biblia no fue escrita en papel, ni con tinta como la conocemos. Un proceso muy, pero muy largo. Cuando hablamos del proceso, es que comenzó a escribirse, anótelo, aproximadamente en el siglo XV, en los años 1400. ¿Cómo decir que vas a utilizar? Porque andamos buscando que montar. Ayúdeme con los micrófonos, por favor. Ayúdeme con los micrófonos, excelente. Comenzó a escribirse en el siglo XV antes de Cristo y terminó de escribirse en el 100 aproximadamente después de Cristo. Un periodo de 1600 años aproximadamente. O sea que entre esos 1600 años muchas cosas y no siempre se estuvo escribiendo, no todo el tiempo se estuvo escribiendo, sino que existieron algunas pausas y algunos tiempos entre libro y libro. Y esas pausas, esos tiempos entre libro y libro, nos dan a entender a nosotros que si no conocemos la historia, oiga, si no conocemos la historia,
entre el 1500 y hasta más, porque abarca un periodo más de tiempo, el texto, cuando ahora se comenzó a escribir en el 1500, pero habla de cosas que sucedieron muchos y miles de años atrás. Entonces, abarca un tiempo entre libro y libro que si no conocemos esa historia, entonces no podemos interpretar bien ni conocer bien la Biblia. Porque el escritor de la Biblia en ningún momento estaba pensando en Gregory, por ejemplo, ni en Altagracia. El escritor de la Biblia, el escritor, el que estaba escribiendo literalmente, vamos a hablar ahorita de la inspiración, no estaba pensando en nosotros. Él pensaba en un público que conocía todo lo que él iba a escribir prácticamente. Por eso no hay detalles de muchas cosas en la Biblia. Y si no conocemos la historia que hay detrás del texto, entonces vamos a caer en el error de sacar los textos fuera de contextos y aplicarlos, como dijo David, a nuestra actualidad de manera incorrecta. Gregory Díaz, adelante. Sí, tengo una pregunta. No te escucho. O sea, te escucho, pero muy bajo. Adelante. Sí, le quería preguntar que cuál es el libro más antiguo de la Biblia, porque tengo entendido yo que es Job. Oh, muy buena pregunta. Excelente. Me encanta. No sé de verdad en qué se basó, porque así entendía yo hace unos años, que es Job. Si Job es uno de los libros más nuevos, científicamente comprobado, porque el dato que circula de Job es porque el personaje de Job, en el libro de Job menciona los sacrificios, y los sacrificios comienzan hasta antes de Abraham. Entonces, no es Job, Job es del otro día. Job es del otro día, siglo 3 antes de Cristo. Y la Biblia comenzó a escribirse en el siglo 15. Y ustedes saben que los años antes de Cristo se cuentan de mayor a menor. Mientras más años son, más lejos de Cristo. Entonces, el libro de Job se terminó de escribir aproximadamente siglo 4 antes de Cristo. Y la Biblia comenzó en el siglo 15, científicamente comprobado. Ahora, el personaje de Job es probable que sea del año 2000, antes de Cristo. El personaje sí, pero no la escritura en sí. Es un dato científicamente comprobado. ¿Qué usted dice, hermano? Ok. Exacto. Entonces, vuelvo a aclarar algo aquí. El dato de Job es por lo que te mencioné, pero científicamente es prácticamente imposible. Y si entramos a hablar sobre el libro de Job y la composición completa, porque una cosa es que el libro vague en los 2 primeros capítulos, que era lo que circulaban, y después se terminaran los demás, es otra historia. Por eso cuando hablamos de la Biblia y hablamos de la composición de los libros y del año, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que las cosas, por lo general, no son como nos decían, pero las personas que nos enseñaron estaban dando lo que ellos tenían. Y para eso usted está aquí, para aprender, ¿verdad? Con todo el respeto posible. Bien, tengo otra mano levantada. ¿Usted quiere hacer otra pregunta, William? Sí, sí. Sí, adelante. Usted dijo que el libro de Job, el libro en sí fue escrito en un tiempo, pero que el personaje de Job, el personaje en sí era como o sea, de otro tiempo. Aproximadamente del 2000, o sea. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? O sea, ¿de qué forma se sabe que el personaje era a destiempo del libro en sí? Bien, que el libro sea escrito después que pasaron los hechos no significa que el libro no es verdadero ni es bueno, porque la Biblia no comenzó a escribirse cuando pasó todo. Cuando hablamos de transmisión oral, eso es lo que siempre está primero que la escrita, y no todo el mundo escribía. Y también acceder a los materiales de escribir no era tan sencillo. Por eso
es que ahí va parte de tu pregunta. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, de la misma manera que podemos darle fecha aproximada a los libros, porque los libros no tienen una fecha, o sea, los libros de la Biblia no tienen una fecha abajo, sino que hay que hacerle exámenes científicos, con ciencia. Entonces, la misma herramienta que se utiliza para datar la fecha, pues vamos a decir, del Apocalipsis, la misma que se usó para Job. Y es por las pruebas científicas. Esto no lo detalla la Biblia. Ahora sí, William. Bien. Sí, claro, entendí perfectamente. Excelente pregunta. Entonces, aquí le vamos a dar datos científicos porque la ciencia es muy buena. La ciencia buena acerca a Dios y la mala es la que nos aleja, la mala, la manipulada. Pero si no fuera por la ciencia, hermanos, escuche bien, si no fuera por la ciencia, sabemos que Dios lo controla todo. Aquí no vamos a durar nunca de Dios. Si no fuera por la ciencia, hoy no tuviéramos una Biblia. Hoy no tuviéramos una Biblia. ¿Por qué? Por lo que usted va a continuar viendo ahora. Repito, ¿hay alguna duda hasta ahora? Me interesan las preguntas. Si usted ve algo que no fue lo que le enseñaron con gusto, usted puede dudar y preguntar para yo aclararle cualquier cosa. Y sobre todo escriba y anote, porque es muy importante. Arimendi Samuel, léame esta plantilla, por favor. Altagracia, léame. Bueno, adelante, Arimendi. No puede leer, Arismendi. Altagracia, por favor, léame esta plantilla, si me puede escuchar. El Zoom que tiene Elías Castro, por favor, léame esta plantilla. El Zoom que tiene Elías Castro, por favor, póngale su nombre a la cuenta para poder confirmar. Adelante, lee esta plantilla. Amén. Sí. Amén. Dice, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en 3 idiomas. En 3 idiomas muertos. Paleo, hebreo, que es el hebreo. ¿Qué es el hebreo? Hay 3 tipos de hebreo bíblico. Y ya mencionado, el hebreo aramizado y el texto masorético, arameo imperial. Gracias. Bien, todos sabemos, o la mayoría sabe, que el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo y otros libros en arameo, pero nos quedamos cortos a la hora de los tipos de hebreo. No es lo mismo, ni es igual el primer hebreo, que estamos situados en los idiomas bíblicos, porque la Biblia, lejos de escribirse en español, porque estamos ubicados en el siglo XV antes de Cristo. Y Moisés, por ejemplo, para ubicar un personaje, para que usted tenga una idea, Moisés, el que generalmente se dice que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, escuche bien, no sabía hebreo. ¿Por qué Moisés no sabía hebreo? Porque Moisés no entró a la tierra prometida. La tierra prometida era territorio de Canaán. Y en Canaán es que nace el hebreo. Después de que entra a Canaán, es que aprenden el hebreo. Entonces, ¿cómo Moisés va a escribir un idioma que él no conoce? Si es en copto, que se hubiese escrito la Biblia, que es el idioma que utilizan en Egipto, ahí sí. Pero si ni siquiera Moisés conocía hebreo, ¿cómo Moisés iba a escribir los primeros 5 libros de la Biblia? Ahora, les recuerdo
que antes de que se comenzara a escribir existía la transmisión oral o la tradición oral, que el dicho se manejaba o circulaba de boca en boca. No se comenzó a escribir de una vez. Adán y Eva, ¿quién estaba escribiendo? Nadie. No había nadie escribiendo. Esos hechos pasaron de persona en persona, de civilización en civilización, hasta que aparece el hebreo y se comienza, escuche bien, se comienza a escribir en diferentes materiales. Por eso Moisés es muy difícil, casi imposible, según las pruebas, que haya escrito los 5 primeros libros de la Biblia, a lo que le llamamos Pentateuco, que es una palabra nueva, porque Pentateuco es griego y el texto del Antiguo Testamento se comenzó a escribir en hebreo. Y hay varios tipos de hebreo. Aquí está. Paleohebreo, que nace de qué idioma? Del cananeo, que el hebreo no nace del cielo, como se inventan algunos judaizantes. No nace del cielo, no. El hebreo es aprendido por los cananeos. Eso está comprobado. Eso no hay que hablar mucho de ese tema. Entonces, ese es el primer tipo de hebreo del texto, hebreo. El hebreo arameizado y el texto masorético, que es un hebreo moderno. ¿Cuándo se comienza a escribir el Antiguo Testamento? Escuche bien, fecha. Siglo XV antes de Cristo. Antes de Cristo. Y el texto masorético es del siglo VI después de Cristo. Debe de anotarlo para que ustedes vean la diferencia entre cada hebreo. Porque otra cosa muy importante. Disculpa, repita, maestro. ¿Desde dónde, ministro? En los años de los idiomas. La Biblia comienza a escribirse, y digo Biblia para que ustedes me entiendan, porque en ese tiempo no se llamaba Biblia. Ni siquiera la gente sabía que iba a haber una Biblia. No había Nuevo Testamento tampoco. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, el escritor no sabe que va a haber nuevo. No sabe para nada. O sea, vamos a ubicarnos en el 1500 antes de Cristo. El paleohebreo, que es el primer hebreo, que nace del cananeo. Paleo es antiguo y hebreo es el hebreo. Paleohebreo, primer hebreo. Jordan, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí. Ok. Era que estaba tratando de comunicarme, pero no había podido. Ok, no hay problema. Sí, pero he copiado casi todo porque estaba escuchando, pero no me estaban escuchando a mí. Ok, excelente. Y, perdón, con respecto a que dice que la Biblia comenzó a escribirse en el siglo XV. Yo tengo una pregunta. Sí. Hay un detalle de cuándo terminó de escribirse la Biblia. ¿Esa es tu pregunta? Sí, ajá. Porque me paré ahí que no pudo salir de comunicación. Bien. Nosotros estamos detenidos en el Antiguo Testamento porque hay que ir desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces, terminó de escribirse en el siglo I, o sea, en el 100 aproximadamente después de Cristo, con el libro de Apocalipsis. Aproximadamente en el 100, siglo I, o sea, siglo I. Esa brecha ahí, cuando digo siglo I, es porque fue del 96 al 100, y por eso me atrevo a decir siglo I, si no había que hablar del 2. Pero las copias que hay nos ayudan a entender que Apocalipsis escribió entre el 96 y el 100. Amén. En el periodo exacto. Entonces, repito, la Biblia comenzó a escribirse en el siglo XV aproximadamente. Esto es una fecha conservadora porque hay muchas opiniones, pero yo le voy a dar la que entiendo conforme a las investigaciones que he hecho, porque las otras son muy, pero muy descabelladas. Esta es una fecha muy conservadora. Siglo XV antes de Cristo se comenzó a escribir la Biblia, 1400 y tanto. Entonces, el texto masorético, que se le colocaba vocales al texto, puntos y demás, ¿ustedes saben cuándo fue? En el siglo VI. En el siglo VI, después de Cristo. Y se terminó en el 10. El texto masorético es del siglo VI al siglo X.
Y el idioma bíblico no tenía punto, ni coma, ni nada. El idioma bíblico no tenía ni punto, ni coma, ni siquiera minúscula. Era todo mayúscula y se escribía de derecha a izquierda. Por ejemplo, para leer Génesis 1.1, Génesis 1.1 en hebreo, sin punto, se le puede leer de esta manera. Bereshit bara Elohim hashamayen haaretz. No hay punto. ¿Cómo yo me detengo? Hacer una coma. Oiga cómo estaba escrita su Biblia y mi Biblia. Bereshit bara Elohim hashamayen haaretz. No hay punto ni coma. Ahora, con el coma y el punto que comienza a trabajarse en el texto hebreo, oiga cuándo, siglo 6 al 10 después de Cristo, dice así, Bereshit bara Elohim hashamayen haaretz. Ahora sí. Entonces, su Biblia no tenía punto ni coma, como usted ve, ni capítulo, ni versículo, ni nada. Eso era un sancocho y se hizo un trabajo. Se hizo un trabajo. Ahora, hay un texto muy famoso que dice, no se le agregará ni una coma, ni una jota, ni una tilde al texto. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Para que se pudiera leer el texto mejor. Le colocaron punto y coma. Eso es para que veamos que las cosas no son así sencillamente, sino que la Biblia tiene un trasfondo histórico grandísimo. Y si no hay preguntas, continúo. Repito, si no hay preguntas, continúo. Todo no está aquí detallado porque las dudas van surgiendo y uno entonces tiene que explicar ciertas cosas, pero usted debe de tomar apuntes sobre todo y preguntar si no entiende, porque mi especialidad como maestro debe ser, si usted no entiende algo, tratar de ayudarlo a que pueda digerir todas estas informaciones. Anledis, adelante. Y después William. Bien, como usted estaba explicando muchas cosas, no quise interrumpirlo, pero me quedé en cuando estábamos hablando de que por el hecho de que Moisés no supiera hebreo, él no fue, o posiblemente no fuese él el que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿ahí qué hubo? ¿Hubo una transmisión oral o qué fue lo que pasó ahí? O sea, explícame mejor, o sea, la pregunta, que no te entendí bien. O sea, nos explicabas de que Moisés no sabía hebreo. O sea, era posible entonces que él no entendí si lo que quisiste decir fue que él no escribió en hebreo o si fue que él no fue el que escribió los libros. Ahí me explico, mire, ese dato se lo doy adrede y a priori porque yo puedo entrar, por ejemplo, y durar aproximadamente hasta 1 hora hablando de por qué no. Le puedo traer más de 20 argumentos de por qué no. Ahora, él sí intervino, eso lo creo sin ninguna duda, intervino Moisés en la transmisión oral del texto. Porque si yo le digo, búsqueme un verso de la Biblia, por ejemplo, que diga que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, Jesús dijo y se refirió a Moisés como representante de la ley. Excelente, muy bien, claro. Pero ahí se utiliza, escúchame bien, se utiliza el lenguaje figurado que pertenece esencialmente, el lenguaje figurado, esta parte que se llama metonimia, que es mencionar un personaje que represente toda una era o todo un tiempo. Porque Jesús no estaba tratando de demostrar que si Moisés escribió no nada, eso no hay problema. Ahora es que estamos estudiando el texto porque para que cuando usted se encuentre un ateo o una persona que quiera ponerle la cosa difícil, usted diga, bueno, no hay problema, pero intervino en la transmisión oral del texto. Porque la transmisión oral se formaba antes de escribirse. Antes de escribirse. Entonces, si yo hoy le digo, sí, Moisés lo escribió, yo me estoy engañando yo mismo. Entonces, hasta ahí es la respuesta conforme a la pregunta de Aledi. Entonces, Aledis, dígame después, William, te puede gritar, diga no, ¿por qué no? Y así entonces yo puedo intervenir y ponerlo un poco más llano. Adam Ledis. Bueno, a ver si entendí. Sí. Según lo que usted explica,
Él sí intervino en la transmisión oral del texto, pero él no fue el que escribió. Por ejemplo, un ejemplo. Hay versos bíblicos donde en el Pentateuco que menciona la tierra que van a conquistar los cananeos. Deuteronomio, por ejemplo. Deuteronomio, el último capítulo, Moisés está muerto. Y se lo que fue Josué. Eso es otro detalle, por ejemplo, para no abundar, sobreabundar. Entonces, hay muchos versos bíblicos que lamentablemente hace que al final de cuentas, verso bíblico como ese, que no diga, pero él estaba muerto hace mucho. Que profetizó, porque para Dios no hay nada imposible. No, eso no hay problema. Para Dios no hay nada imposible, no estamos dudando de Dios, sino estamos dando argumentos lógicos y comprobables. ¿Por qué no? Y le voy a mandar después, acuérdenmelo por el grupo, los versos bíblicos que hablan de cosas que pasaron mucho tiempo después que Moisés muriera. Y otra cosa, hay varios tipos de hebreo en el texto que hay hoy en día. Si Moisés fue que lo escribió, varios tipos de hebreo, y el texto está comprobado de que no fue una sola persona, que varias personas intervinieron también. Y si la Biblia no me dice a mí literalmente, Moisés lo escribió, ahí yo puedo dudar de lo que sea. Y hago una pregunta. Quisiera que me la respondas a ciencia cierta. ¿Quién escribió la carta a los hebreos? ¿Quién la escribió? Usted puede demostrármelo. ¿Quién la escribió? Amén, amén. Adelante. ¿Quién la escribió? La carta. Sí. Hasta un la carta de los hebreos. Sí. ¿Quién la escribió? Sí, hasta si me dice. La carta de los hebreos. Sí. La carta de los hebreos, lógicamente, según lo que se escucha, es que, y mucha gente aborda, de que la trayectoria habla como que fue Pablo. Bien, pero usted me puede mostrar, o por lo menos con un verso bíblico, ¿quién le escribió? Por ejemplo. No se sabe. Hasta la fecha no se sabe. No. ¿Es palabra de Dios? Amén. Exactamente. En eso, miren, y qué bueno que Aledia hace la pregunta, porque eso es una de las cosas que a veces le choca más a uno. Amén. No se sabe quién le escribió, y es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. El autor importa poco dependiendo de la situación. Pero con todos los hechos sobre la mesa, yo personalmente decir al día de hoy, fue Moisés. No puedo. Por eso yo no puedo quedarme con eso. Porque el día que usted le pregunten o lo confronten con la verdad, por ejemplo, usted va a decir, el maestro Jordan no nos enseñó como él. Se guardó eso para él, por ejemplo. Amén. Y mi trabajo es ponerlo a dudar, porque si usted está de acuerdo con todo lo que yo diga, es peligroso. Aledis, veo que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Ay, perdón, la voy a quitar. Pero conforme, bien. Sí, yo solamente quise indagar un poquito por si todavía a alguien le quedaba como la duda, pero perfecto. Sí, estoy bien. Excelente, Aledis, tremendo. Vamos a avanzar, que el tiempo apremia, como dice. Aquí hay una división y les traje un dato muy importante sobre cómo se llamó la primera lengua que se habló en la humanidad. La primera lengua que se habló en la humanidad es muy probable, o se le llama lengua semítica, en honor a Sem. En honor a Sem. Los expertos le dan este calificativo tardío, lengua semítica, en honor a Sem, los hijos de Noé, o uno de los hijos de Noé. Bien. Entonces, aquí hay muchas divisiones. De la lengua semítica, y se divide en lengua semítica oriental, que es el acadio, que es el idioma que hablaba Abraham. El idioma que hablaba Abraham. Bien, el acadio es el lengua idioma semítica. Perdón. Aquí está, hermano, mire, de este lado, aquí donde tengo el mouse. Lengua semítica. ¿Ustedes pueden ver la presentación?
Aquí, ¿la puede ver la presentación? Amén. Amén. Sí, entonces Vamos a hacer- se dividen en dos. Lenguas semíticas orientales, que es el acadio, y lenguas semíticas occidentales. Bien, el acadio, ¿quién lo hablaba? ¿Quién mencionó ahora mismo que lo hablaba? Abraham. Abraham hablaba acadio, porque Abraham, ¿de dónde sale? Pregunto, ¿de dónde sale Abraham? De Ur. De Ur. Junior Henry, ¿de dónde sale Abraham? ¿Usted está de acuerdo que es de Ur? Yo creo que sí, el de De Ur, bien. Ustedes saben algo. ¿Sabían que aparte de Ur hay otro nombre? ¿Quién me puede decir el otro nombre que dice? Y Abraham sale de Ur, Nelly Guzmán. Abraham Ur de sale... los caldeos. Excelente. Nelly, ¿usted recuerda que Abraham sale de Ur de los caldeos? Por lo menos... Nelly, ¿está por ahí? Nelly. Mayra Próspero. ¿De dónde sale Abraham? ¿De Ur o de Ur de los caldeos? Mayra Próspero. ¿Me escucha? Amén, amén. Sí, de Ur o de Ur de los caldeos. Yo creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue de Ur de los Caldeos. Excelente. Muy bien. Nelly, ¿ya me puede escuchar? Respóndame por lo menos si me está escuchando. Bien. Déjenme decirles algo. Realmente, cuando Abraham sale de Ur, la fecha de Abraham salir de Ur es aproximadamente entre 2090 a 2081 antes de Cristo. Y Ur es invadida por los caldeos aproximadamente 600 años después de que Abraham sale. Y el texto que tenemos dice Ur de los caldeos. ¿Qué le parece eso? Pues yo me quiero detener aquí, que aquí se da ese dato, para ver su opinión. Repito, el texto bíblico dice Ur de los caldeos. Y cuando Abraham sale de Ur, 600 años después que Abraham sale de Ur, 600 años después que Abraham sale de Ur, entonces es que los caldeos invaden a Ur y se comienza a llamar Ur de los caldeos porque ellos invadieron a Ur. ¿Qué les parece eso? Entonces yo quiero que usted me dé su opinión. ¿Qué les parece ese detalle? Deme su opinión. Yo pienso... Oh, ¿Sí? perdón. Yo entiendo que según hasta lo que hemos ido viendo hasta ahora, eso pudo pasar porque el dato se escribió mucho después de que los hechos pasaron. Muy buen aporte, muy buen aporte. Jeffrey Natanael. Según lo que... Jeffrey, después Mayra. Según lo que he aprendido, eso es un anacronismo y se le dio ese nombre verdaderamente porque después que se escribió, cuando se escribió, ya era Ur de los Caldeos. Bien, estuviste muy cerca. Mayra. Hicieron con Mayra, a menos que haya otra persona. Adelante. Amén. Entonces, yo analizando ahora ese puntito brevemente, cuando Abraham salió de Ur, aún todavía no tenía el nombre de Caldeo. Entonces, Abraham salió de Ur antes de que fuera invadida. Eso es lo que... Muy bien. Amén. Otra persona, y le voy a dar la respuesta sencilla y breve para continuar.
Bien, pero ¿se entendió la pregunta? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Excelente. Oigan lo que pasa. El dato, ¿quiénes recuerdan los masoretas? ¿Quiénes recuerdan el siglo en el cual los masoretas comenzaron a trabajar el texto hebreo y ponerle vocales, puntos y coma y esas cosas? El siglo VI. Exacto. Entonces, los masoretas le agregan caldeo para que se entienda mejor de dónde salió Abraham. Oiga, le agregan caldeo los masoretas muchos años después de que ya estaba circulando, hasta el Nuevo Testamento se había escrito. ¿Y qué pasa aquí? Es un uso del dato para ubicar al lector, no para hacer daño. ¿Te entendió eso, Ernesto? Un dato de el que está trabajando el texto hebreo para ubicar al lector. Amén, amén. ¿Entienden? Miren lo chulo que es esto. Esto de verdad me emociona a mí. Que ustedes estén aprendiendo esto. Y no griten, no digan nada. O sea, que ustedes confían en mí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un verso bíblico que dice que no se le añadirá ni colocará nada a este libro de la profecía, sino su nombre va a ser quitado y lanzado al lago de fuego. ¿Recuerdan en Apocalipsis? Sí, pero eso también está en discusión porque puede ser solamente a la profecía de Apocalipsis. Excelente. Y es así, porque disculpen, el escritor del Apocalipsis no sabía que iba a haber una Biblia completa. ¿Cómo entonces él va a estar hablando de la Biblia completa? Por eso se le ha añadido, hermano, miren, a esta altura de juego ustedes deben de saberlo, se le ha añadido muchísimas cosas y manoseado a propósito. Pero después vamos a abrir un panel para hablar de las interpolaciones y sus historias. A esto no, estamos empezando desde cero. Y es por eso. Si el dato hubiese sido colocado por el escritor original, hubiese sido un anacronismo, Jeffrey. Un anacronismo es un dato o un nombre fuera del tiempo al que pertenece. Y me encanta que los masoretas lo hayan colocado para ubicar al lector, no para hacerle daño a nadie. Y realmente el texto dice que Abraham salió de Ur. Está comprobado porque se comprobó con otros asuntos. Ahí. Entonces, ¿qué les parece el dato que le acabo de dar? ¿Entendieron? Es primordial para mí que ustedes entiendan. Eufemismo, Jeffrey, es maquillaje del texto. Maquillar el texto. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron bien? Warner, ¿entendió? ¿Eso solo se hizo con esa parte en especial de la Biblia o hay otros casos? Un montón de casos, mi hermano. Pero mi trabajo ahora es que ustedes ya aprendan qué pasó. Ya de entrar en detalle de otros, el tiempo no nos lo permite. Bien. Altagracia, ¿ya me puede escuchar? Continuamos. Lenguas semíticas orientales, está el babilonio y está el asirio. Semíticas occidentales se dividen en dos, semíticas septentrionales y semíticas meridionales. Denme un segundo, voy a
El micrófono, maestro. Está apagado su micrófono. Muchas gracias. Les decía que de las semíticas septentrionales nace el cananeo y el arameo, y de ellas se desprenden otros idiomas que confirman lo que le mencioné. Continuamos. Uno de los materiales en cual fue escrito la Biblia, que no fue en papel, como lo mencionaba, es la ostraca. Esto es un pedazo de cerámica. Prosigo. Este es el calendario, uno de los calendarios en paleo hebreo, a mi izquierda o a su izquierda. Y este es un rollo de cobre que se encontró en el año 1947, 1948, en Qumran, en Israel. Así se comenzó a escribir, no en papel. El papiro es una especie de mata que nace en la ribera del río Nilo. En ese entonces se tomaba el papiro, se le hacía un trabajo, se colocaban las hilachas y se unía y se plasmaba el escrito. Papiro. En el papiro no duraba ni un año, aproximadamente 6 meses. ¿Qué debía de hacerse, por ejemplo, con el rollo de Génesis, que estaba escrito en papiro y no duraba 6 meses? ¿Qué se hacía? David, volver a escribir. Se reescribía. Me imagino que se tenía que volver a escribir. Exacto. ¿Y cuándo comenzó a escribirse la Biblia? Warner, ¿cuándo comenzó a escribirse la Biblia? En el siglo XV antes de Cristo. Imagínense ustedes, oigan, la Biblia es un milagro. Excelente. La Biblia es un milagro. Desde el siglo XV, escuche bien, copiando cada 6 meses aproximadamente, cada 10 meses, hasta hoy en día. Y no le prestamos atención a leer eso que tenemos hoy en día. Y no se está leyendo. Por lo general, el creyente no está leyendo la Biblia. Y miren el proceso tan grande que tiene el texto para llegar hoy en día a nosotros. Es un milagro. Y esto solamente pasó con la Biblia. No solamente pasó con la Biblia, pero la Biblia casualmente tiene mayor probabilidad de ser exacta que otros escritos. Y nadie duda de ellos. Y si queremos dudar de la Biblia, el ser humano. Científicamente, el trabajo más grande que se le ha hecho es a la Biblia y su preservación. Y entonces el hombre dice que prefiere creer en la ciencia, por ejemplo. ¿Y por qué la Biblia ha causado tanto impacto y ha sobrevivido tanto tiempo a pesar de que la han querido quemar, el texto, han querido desaparecer y mataron casi a la mayoría de los que escribieron? Entonces, imagínese usted, cada 6 meses el papiro. Había que volverlo a escribir. Y de un solo lado, no de 2 lados. Continúo. Tengo una pregunta. Yosmeli, adelante. Antes de hacer la pregunta, estaba buscando un texto bíblico, pero no lo encuentro, que tenía la idea de que los escritores, antes de plasmar los escritos, hacían investigaciones sobre las historias, que no solamente era que se sentaban a escribir. Excelente. Y eso. Entonces, en cuanto a esa parte, la otra es que, como leímos al principio, dice que toda la escritura es inspirada. Entonces, la pregunta sería en este caso, como la Biblia empezó a escribirse en el siglo XV antes de Cristo, ya desde ese tiempo, entonces, el Espíritu Santo estaba, ¿cómo trabajando. expresarlo? Sí, ya entonces la acción
del Espíritu Santo ya estaba en función, por decirlo así. Bien, quédeseme ahí, Yomi. Voy a ser específico con esta parte y muy cuidadoso. Que no haya mencionado el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, más bien porque no, ese nombre de Espíritu Santo es ya en el Nuevo Testamento, que no menciona el Espíritu de Dios, no significa, hermanos, que no haya intervenido. Vamos a ir allá, ahora mismo. Y quiero ser cuidadoso con esto, porque que no haya mencionado algo no significa que esté negándolo. ¿Te escucho bien eso? Que yo no haya mencionado algo no significa que me lo estoy negando, sino que estoy tratando de darle a entender y conocer cosas que usted no conocía, porque ya usted sabe y creemos todos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Yosmeli, muy buena pregunta. Sí, claro que sí. No como lo conocemos ahora, porque tú sabes que no se le llamaba así, y te hago la salvedad. El Espíritu Santo sí estaba trabajando. Yosmeli, ¿con quién? Con el agiógrafo. ¿Y quién es el agiógrafo? El escritor. El escrito inspirado es el original, que no tenemos ni uno. Y les voy a decir, lo más cercano que hay es la segunda o la tercera copia del Apocalipsis. Pero no hay originales. ¿Y a quién Dios inspiró? A los escritores sagrados que se llaman agiógrafos. Entonces, las copias, Dios inspiró las copias. Si le digo que inspiró las copias, le estoy hablando mentira. Pero vamos a llegar a la inspiración, así que vamos a ir despacio. ¿Entendió, Yomi? Sí, sí, incluso iba a hacer la pregunta de que los que hicieron la traducción también sí recibieron inspiración, pero ya usted acabó de hacer mención de eso. Gracias. Entonces, voy a adelantarme. Si las copias son inspiradas, ¿por qué hay tantas? Si las traducciones son inspiradas, ¿por qué hay tantas? Bueno, para llevarla a varios idiomas, no. Nos quedamos con una traducción. Imposible. Gracias a Dios, Yomi, mira, gracias a Dios, que hay muchísimas y muchísimas copias que vamos a hablar de todo eso. Porque si no hubieran tantas, no podemos comprobar cuál es la más cercana al original. Porque hoy solamente tenemos versiones y traducciones. Pero el original no hay ni uno hay. Imposible, imposible que haya. William, adelante. Le quería hacer una pregunta. Usted dijo que los escritores de la Biblia se le llamaban aerógrafos. Sí, ¿por qué? Con H. Ok, ¿por qué se le llamaba así? ¿Y qué significa eso? Escritor sagrado. Perfecto, bien. Escritor sagrado. Gracias. Excelente. O el escritor original de un texto. Testigo se le llama a las copias. Y apógrafo, el escrito original. Apógrafo, escrito original. Y testigo a las copias. Continúo. Anote eso, porque si no lo anota se le va a olvidar. Continuamos. El pergamino duraba más tiempo y se comenzó a utilizar en Pérgamo por una rivalidad que había entre Egipto, que era el primer portador de papiro, y en Alejandría estaba una de las bibliotecas más grandes. Entonces, en Pérgamo, ya en lo que es Turquía actualmente, se comienza a utilizar el papiro porque en Pérgamo Celso, que dirigía esa biblioteca, quería competir con Alejandría. Entonces, se le dejó de exportar papiro a Pérgamo y ahí comenzó Pérgamo a trabajar con el papiro. Es piel de qué? De ternero o de piel de ternero joven. Ahí duraba un poquito más y se podía escribir de lado y lado. Mencionamos piedra y también, perdón, ostracas, papiro y pergamino. William, ¿tiene una pregunta? Ok. Materiales. Antes se utilizaba un cacho
de vaca o de hasta una piedra, se tomaba la ceniza. Esto es más moderno, porque esto se encontró en unas excavaciones. El cacho y con ceniza, o el hollín de los hornos también se utilizaba. No era tinta. Y como los documentos que encuentran hoy no tienen la tinta, hay que volverlos a escribir con tinta. Y ese proceso dura muchísimo tiempo. La Biblia que usted tiene no tenía capítulos ni versículos. Una pregunta. Starling. ¿Cómo se llama? Perdón. El instrumento que usted acabó de presentar, ¿cómo se llama? ¿El instrumento? De escritura que usted acabó de... ¿Cómo se llama? Eso se llama, diga. Ese instrumento es el que utilizaban, repito, para escribir. Y era el más... Voy despacio, voy allá. Entonces, el escriba lo tenía y escribía el documento, y este es posterior. Expliqué cómo se utilizaba antes. El nombre de este, sinceramente, que te lo voy a enviar. Lo voy a enviar por el grupo porque no lo recuerdo. Pero este es posterior. Quise hacer esa distinción. Bien. Lo voy a enviar por el grupo. Me lo recuerdan para enviarse. Capítulos y versículos. Irse Mota, la persona que tiene el nombre de Irse Mota, adelante. Separación por capítulos. Nace en la iglesia cristiana en las comunidades litúrgicas con la divina lección, lectura divina. Separaron secciones de texto y les pusieron números. Fue el origen de los capítulos. Desde ese momento se empezó a separar el texto por capítulos. El último que lo hizo fue Esteban. Esteban Lanton. Ahí se escapó una L. Esteban Lanton, sí. Arzobispo de Canterbury. Excelente. Entonces, en el siglo XIII es que comienza a circular las Biblias con capítulos. La separación por versículos. Necesito a alguien que me ayude a leer, por favor. Ok. Especialmente que no haya... Adelante. Separación por versículos. Sí. Nace en el siglo XVI como una forma de colometría o signos de puntuación. El objetivo era separar sentidos. Pagnino, un famoso sacerdote, lo intentó. No lo hizo tan bien, pero su iniciativa fue importante. Terminó esta tarea el sacerdote Roberto Stefano. Dígame el siglo, Jeffrey, por favor. Siglo XVI. Excelente, siglo XVI. Muy bien. Starling, tintero. Ese es un tintero, ese es moderno. Bien, un tintero. Excelente, muy buena pregunta, mi hermano Starling. Entonces, hermanos, si la Biblia se le añadió el otro día los capítulos y versículos, es interesante conocer cómo procede todo esto y los siglos para ubicarnos. Y que yo quiero como maestro que por lo menos conozcan el siglo y que la Biblia tuvo un proceso demasiado amplio. Nelly Guzmán. Una pregunta. Sí, una pregunta. adelante. Dice que en el siglo XIII fue que se separó. Por capítulo, sí. El Por trabajo versículo. más grande lo hizo Esteban Lanton, sí. El más grande. Hubieron Ajá. otros, pero el más predominante. Sí. Sí. Ok, tengo una pregunta.
Sí. Y es que habla del siglo XIII, pero entonces habla que la Biblia fue realizada en el siglo XV. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Este es después de Cristo. Este es después de Cristo. Exacto. Muy buena pregunta. Perfecto. Sí. Perfecto. Muy buena Amén, pregunta. amén. Exacto. Okay. Muy bien. Ustedes tienen que hacer su trabajo de preguntar. Bien. Amén. Excelente. Ese trabajo lo hicieron ellos. El principal trabajo lo hicieron ellos. Por eso su Biblia tiene eso. Por eso su Biblia tiene capítulo, versículo, coma y está en nuestro idioma. En lenguas vernáculas, que son lenguas modernas. Yo estoy grabando la clase para después compartírsela. Después que yo haga el trabajo, se las comparto. La clase para que ustedes la vuelvan a repetir por si el internet por alguna razón no los dejó. Nelly Guzmán y Altagracia están con nosotros. Nelly Guzmán. Continuamos. Ahora sí entramos en la inspiración. Una persona que no haya leído, adelante, por favor. Amén. Sí. La inspiración. El concepto cristiano de la inspiración de la escritura es diferente y superior. Tal concepto podría resultar mucho más claro en los días apostólicos que en nuestros tiempos. El antiguo mundo helénico estaba familiarizado con los oráculos paganos. Estos eran tenidos por inspirados en el sentido de que procedían de personas sobrenaturalmente poseídas, Sí. según se creía por un poder divino, que hablaban bajo el impulso de un aflato. Sí. Aflato misterioso. Lo que de fraudulento o demoníaco pudiera haber en aquellos oráculos no modificaba el concepto de inspiración existente en la mente popular. Cuando Pablo declaró que toda escritura es inspirada divinamente, sus lectores, tanto judíos como griegos, entenderían perfectamente lo que querían decir, que la escritura era la obra de hombres especialmente asistidos por el Espíritu de Dios para comunicar el mensaje de Dios. Amén. Excelente. Otra persona que no haya leído. ¿Hubo una pregunta? Sí, esa palabra. Sí. Aflato, ¿qué es? Me sé la respuesta, pero se la tengo que dejar para que la investiguen. Okay. Excelente, muy bien. Excelente, está bien. Aflato, investiguenla, Okay. investiguenla para que la conozcan. Y cualquiera te enciende su micrófono y yo se la menciono. Te la coloca y la investiga. Es el primer párrafo, es lo que se creía en el entonces, no que el término inspiración al cual nos referimos nosotros sea de la misma manera, aclarando eso. Otra persona que no haya leído, por favor, Lisette, adelante con la lectura. Lisette. Dios le bendiga. A partir del concepto expuesto, podemos definir la inspiración de la Biblia como la acción sobrenatural de Dios de los hagiógrafos, que tuvo por objeto guiarlos en sus pensamientos y sus escritos de modo tal que estos expresaran verazmente y concordes con la revelación
los pensamientos, los actos y la voluntad de Dios. Por esta razón puede decidirse que la Biblia es palabra de Dios y, por consiguiente, suprema norma de fe y conducta. El texto de 2 de Timoteo 3:16, al que ya nos hemos referido, es fundamental para comprender el significado de la inspiración. El término griego usado por Pablo, teofeusto, indica literalmente que fueron producidas por el soplo de Dios. Con ello se da a entender no solo que los escritores fueron controlados o guiados, sino que de alguna manera Dios infundía a sus escritos una cualidad especial, de la que se derivaba la autoridad y la finalidad de la escritura. Es útil para enseñar, para convencer, para corregir, etc. Muy bien. Quiero opiniones acerca de esa lectura. Ahora, cuando hablamos de inspiración, podemos y llegamos a la conclusión de que sí, que es inspirada toda la palabra, pero los originales, no las copias, no los testigos, los originales sí fueron inspirados, no las traducciones tampoco. Porque le puedo, por citar una versión, hasta las modernas tienen errores en traducción, la moderna. Reina Valera, ni se diga. En conclusión, haga como yo. Mientras sean Biblia, las cojo todas. Las comparo, examino y hago mis estudios para entender y yo acercarme, no solamente lo que me diga una persona, sino acercarme yo para poder entender muchas cosas. Bien, no descalifique ninguna versión. Hay versiones que hacen un buen trabajo en un lado, pero no en otros lados. O sea, tenga, mientras sea versiones, la más que usted pueda. Y no descalifico ninguna traducción. Sí, algunas partes, pero no descalifico traducciones. Quiero ver opiniones acerca de una parte medular en esta clase, que es la inspiración, para luego dar el aporte sobre esto. No hay opiniones, está claro eso. Aledis. Bien, según estuvimos leyendo, me gustó mucho esa parte, saber que Pablo dijo esto, de que toda escritura era inspirada por Dios, por el hecho de lo que estaba sucediendo en ese momento, de que los oráculos, etcétera, la gente le acreditaba que estaban siendo inspirados o ya sea poseídos o cualquier otra palabra por entes ya demoníacas o cualquier otra que se conociera en ese tiempo. Y que, como usted mismo decía, maestro, el escritor escribía para un público que que era contemporáneo con él, que entendía lo que estaba pasando en el momento. Entonces, una forma de que ellos entendieran de que estas palabras, o que la escritura había sido inspirada por Dios, era una forma de que ellos entendieran, o una forma llana, de que ellos supieran de que estas escrituras habían sido expulsadas o el Espíritu Santo había sido quien les había motivado y llevado a esas personas a escribir las escrituras. Excelente. William, que veo que tiene la mano levantada. Sí, me llama mucho la atención cuando dice que todos los escritores fueron guiados por Dios y de alguna manera Dios infundía algo especial que hacía resaltar que era inspiración de Dios. Eso me llama mucho la atención porque yo tengo entendido que a lo largo de la historia también han habido muchos libros que fueron escritos por personas, pero que esos libros no fueron considerados por el canon bíblico como inspiración de Dios. Entonces yo me imagino que era porque no tenían las cualidades, esos libros así no tenían esas cualidades que tienen los libros de la Biblia. Excelente. Y vamos a entrar en eso.
la próxima clase y hablar sobre el listado de los libros y de algunos detalles. No vamos a poder hablar del canon completamente porque es demasiado amplio, pero sí que ustedes lo conozcan y algunas explicaciones. Ok, necesito otra persona que no haya leído, que me lea los tipos de inspiración. Una persona que no haya leído, Arismendi, ayúdame con el micrófono. ¿O vas a leer? Ayúdame con el micrófono ahí. Una persona que no haya leído, por favor, que me lea aquí los tipos de inspiración. Amén. Sí. En términos de inspiración mecánica, fundamentalismo oscurantista. En términos de inspiración personal, liberalismo racionalista. En términos de inspiración parcial, neo-ortodoxia, porque Dios, que es soberano en la redención, lo es también en la revelación y el proceso de su transmisión. La inspiración bíblica es una inspiración orgánica. El Espíritu Santo obró sobre los escritores, pero en armonía con su idiosincrasia personal, cultural y circunstancial. Ayudó sus mentes, su memoria, controló la influencia que el pecado y el error hubiera podido ejercer en sus escritos, pero los dejó expresarse a su manera. El estilo de Amós no es el de Isaías, ni el del Génesis, el de Esdras. Pablo y Juan se expresan muy distintamente, y, sin embargo, todos nos dan palabras de Dios. Una inspiración plenaria. Toda la escritura es inspirada. Segunda de Timoteo 3:16. Excelente, Starly. Quiero hablar sobre el término inspiración mecánica, que es del fundamentalismo oscurantista. Ese es el término que abraza o abrazan la mayoría de las iglesias que pertenecemos, donde la gente piensa que el Espíritu Santo o ángeles le hablaron al oído a los escritores. Pero, como dijo John Melio ahorita, los escritores investigaron. Hay 16 citas a libros que no existen hoy en día, donde dice, por ejemplo, esto se tomó o esto lo dice el libro de la batalla de los jueces. Este es el libro de los reyes. Este es el libro de la crónica de tal. Por ejemplo, los escritores se apropiaron de otros libros para escribir. Por eso no fue mecánica, porque entonces tendríamos un problema. No fue mecánica, no fue al oído. La inspiración orgánica es la que mejor nosotros podemos apropiarnos o inclinarnos para poder, escuche bien, para poder dar una respuesta a la inspiración. No fue mecánica. Adelante, Stalin. Con respecto al primer término, inspiración mecánica, hay partes de la Biblia, textos que son profecía y entonces, o revelación, ya ahí sí podría, eso sí entrarían en ese término. Bien, pero sí, pero no tan forzado como se entiende, sino que hay un efecto en las profecías, por ejemplo en Apocalipsis, hay un efecto que es que menciona la orgánica, social, que influye en la profecía. O sea, no fue que no le inspiró el Espíritu Santo, sino que el género apocalíptico, por ejemplo, nace en el periodo intertestamentario, 200 antes de Cristo. Y ese género está abrazado por ese tipo de lenguaje figurado
Entonces, las profecías de Isaías y demás también nacen en un periodo donde el sacerdote, la función del sacerdote como guía del pueblo, estaba menguando y ya estaba en su apogeo el profetismo. O sea, que hay muchos factores sociales y políticos que influyen en la manera de pensar del escritor y que el Espíritu Santo no es ajeno a eso porque le está escribiendo ¿a qué? A personas contemporáneas, como mencionó Lady, y por eso es que llegamos a la conclusión de que es orgánica en todo el sentido de la palabra. Ahora, de que hay profecías reveladas literalmente, el Espíritu Santo no necesita hablarnos al oído, por ejemplo, sino inspirar nuestro corazón. Y respondiendo a la hermana Stalin, la parte de Theopus Neustos en griego es soplo de Dios o alguien que es llevada por otro. Alguien que es llevado o guiado por otro. No importa si investiga, no importa si recibe la revelación, es llevado por Dios. Entonces hay que hacer un equilibrio, porque si usted lee Lucas, capítulo 1, del 1 al 4, se va a dar cuenta que Lucas investigó. Y las 16 citas que hay a libros que no existen hoy, también los escritores se apropiaron de esos libros. Eso lo dice su Biblia y la mía también. No me lo estoy inventando. Excelente, Stalin. Entonces, debemos ya dejar a un lado la inspiración mecánica y abrazar, claro, yo respeto siempre 100% su creencia, pero abrazar el término de inspiración orgánica, que podemos entonces salir a camino con esto. Usted hace su elección, pero quise hablar, esa es la división de esas dos. Preguntas de lo que he mencionado hasta ahora. Jordan. Adelante. Tengo entendido de que como, ¿verdad? Los escritos, aunque nosotros tenemos una Biblia normal o Biblias traducidas, el orden en realidad en que fueron escritas las cosas, cada libro, no es como nos lo plasma, sino que el orden cronológico no lo conocemos, a pesar de que hay una Biblia cronológica. Dime de eso. Excelente. Muy buen aporte. Si nosotros, como creyentes y líderes, no conocemos el orden cronológico de los hechos, vamos a malinterpretar los versos y vamos a aplicarle, por ejemplo, a una persona que vivió en el tiempo del Antiguo Testamento, versos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ese es sencillo. Abraham vivió en el tiempo de la ley. Abraham vivió en el... No, exacto. Entonces no podemos adjudicarle a Abraham que guarde la ley. Porque la ley... Okay. Exacto. Entonces, el orden cronológico, número 1, nos ayuda a entender un orden, una lectura de orden lógico y cronológico, perdón. Comenzando en Génesis, siguiendo hasta, vamos a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, ahí vamos bien. Después de primer y segundo libro de Samuel, hay muchas cosas que se repiten y que son contadas de otra manera y de otra perspectiva porque son diferentes escritores. Luego, los libros poéticos, si seguimos leyendo libros poéticos, nos perdemos. Entonces hay que hacer una pausa en el primer y el segundo libro de Samuel, ordenar los hechos primero en nuestra mente, luego apropiarnos o ayudarnos en lo que me ayudó a mí personalmente, porque eso no lo enseña Nelly en ningún lado, sorprendente, en ningún lado lo enseña. ¿Cómo va a ser? No, por ejemplo, los orden cronológicos de los hechos de la Biblia, este señor lo maneja, no a perfección, pero lo maneja con su fecha. Pero eso no me lo enseñaron, no. Eso no lo enseñan en ninguna universidad ni instituto bíblico que usted vaya. Pero hay Biblias. Sí, hay Biblias
que tienen el orden cronológico, Biblias, por ejemplo, Biblias cronológicas, que permiten a uno entenderlo. Eso está bien, pero lo digo que no lo enseñan en ningún lugar. Eso uno debe de, como cristiano, tratar de entenderlos para poder entender mejor la Biblia. Si no entendemos los hechos en orden cronológico, repito, y nos auxiliamos con la fecha que he estado dando, es muy difícil que podamos interpretar la Biblia, porque si no, vamos a mezclar versículos con otros versículos que no pertenecen a su contexto. Bien, Biblia, escuche bien, Biblia en orden cronológico, esa la venden en cualquier librería. Eso es lo primero. Segundo, la Biblia de Estudios Ryrie, que recomiendo, y la Biblia de Estudios Holman tienen fechas que lo ayudan a usted a poder entender. Luego yo le voy a dar herramientas para que también se auxilie de los hechos. No vamos a poder tratar toda esa parte, pero sí ayudar. Bien, Nelly. Y muy buena. Perdón. Muy bien. Sí. Esas recomendaciones de esa Biblia se la puede escribir en el grupo para que nosotros... Claro, sí, excelente, excelente. Bien, entonces, es importante que sepamos eso. Y las fechas nos van a ayudar mejor a poder entenderlas y a ubicarlas. Abraham es del 2080, 2090, 2080 antes de Cristo. Y la ley ya es muy posterior, desde el siglo desde el siglo XV antes de Cristo. O sea que hay unos años entre Abraham y la ley, por ejemplo. Y la fecha del Éxodo es primordial.